Es de mucha bendición para mí proclamar a Jesucristo por los medios de comunicación que están siendo alcanzados para pregonar la salvación que Jesucristo ofrece. Y quiero decir que la salvación es un plan de gracia que Dios preparó para el hombre, pues la Biblia lo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Cuando habla del don de Dios, quiero decirte que la fe es un don de Dios. Cuando el hombre dice, recibo a Jesús como su Salvador y no se efectúa un cambio en su vida de ahí en adelante, es porque no está haciendo uso de la fe. Quiero decir que hoy es un día precioso donde puedo decir con toda seguridad que estoy alertando al hombre que ha vivido equivocado creyendo que es salvo solamente porque dice que ha creído en Cristo, pero no tiene una vida que indica un cambio. Por eso dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Debemos de saber que los profetas que profetizaron de la gracia de Dios que estaba destinada para nosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Los profetas hablaron de esta salvación que está vigente para nosotros, pero el día de hoy el hombre está equivocado creyendo que solamente por decir que es cristiano ya obtuvo la salvación. Y esto no es así, porque si nosotros no entendemos realmente que la salvación se obtiene por gracia, por medio de la fe, no se va a efectuar un cambio en la vida del hombre. Por eso hoy quiero animarte a que tú te escudriñes a ti mismo si realmente estás hablando a ti mismo cada día de tu vida, reconociendo si realmente se ha efectuado un cambio de vida, porque si tú estás experimentando un cambio de vida es porque te das cuenta que has aceptado a Jesucristo por la fe. Ese regalo de Dios se obtiene por la fe. Es importante meditar en esto, por eso es que me gusta lo que dice la palabra, que toda la escritura es inspirada por Dios. La escritura es inspirada por Dios. Cuando nosotros hablamos del evangelio, de las buenas nuevas de salvación, estamos siendo inspirados por Dios, nosotros los mensajeros. Todo predicador que no predica siendo inspirado por el Espíritu Santo es un mensaje que lleva a muerte, no lleva vida. Pero cuando nosotros nos dejamos guiar del Espíritu Santo, debemos de saber que llevamos un mensaje de vida. Es muy importante esto. Imagínense que los profetas, ellos estaban siendo inspirados por el Espíritu de Cristo para dar la palabra, Y esto lo vemos en 1 Pedro 1:11, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El Espíritu de Cristo ha sido eterno. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo eternamente y estaba ya en los profetas. Claro, no había sido manifiesto como en este tiempo, pero el Espíritu que tomaba el profeta es el Espíritu de Cristo. Por eso la profecía que es de Dios realmente tiene que cumplirse, porque es el Espíritu de verdad. Por eso hoy quiero decirte, estimado hermano, si tú estás viviendo una vida desordenada, necesitas escudriñar la Escritura, porque a través de ella vas a ser enseñado como un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña, la palabra nos redarguye, nos corrige, nos instruye con justicia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra. Entonces quiere decir que nosotros, los que anunciamos el evangelio de la salvación, estamos siendo inspirados del Espíritu Santo para que otros se beneficien. Pero qué lamentable, hoy en día hay hombres que pregonan el evangelio, pero no están siendo guiados del Espíritu Santo y están hablando palabras que no edifican, palabras que no llevan vida.
¿Por qué? Porque no va con la guianza del Espíritu Santo. Por eso me impacta cuando el Señor me permite hablar por este medio, porque estoy 100% seguro que es una palabra inspirada por Dios. Y si es una palabra inspirada por Dios, debo de entender que esta palabra está siendo útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de la Escritura. Estoy hablando de esa Escritura que está inscrita en mi corazón, porque es el lugar donde Dios escribe la palabra en el corazón del hombre, en el corazón que está restaurado. La Escritura que tengo aquí en mi corazón es la que va a dar vida a tu vida, porque es la que ha dado vida a mi vida. El apóstol Pablo lo decía en 2 Timoteo 3:16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces quiere decir que muchas veces vamos a querer solo ver lo que en esta Biblia está escrito. Pero cuando viene una inspiración de Dios, muchas veces el hombre la ignora. ¿Por qué? Porque siempre está acostumbrado a ver el logo, la letra. Por eso, estimado hermano, necesario es que experimente la realeza de la fe. La realeza de la fe es creer en Cristo y ver cambios en nuestro interior. Hoy quiero hacer un llamado a todo aquel que necesita conocer a Dios por la fe. Porque si tú conoces a Dios por la fe, vas a creer la palabra y esa palabra se va a hacer vida en tu vida. Mira qué precioso. Esto está en Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso, si tú has venido a Cristo y no andas en buenas obras, es porque no has entendido que todavía necesitas reconocer a Jesús como tu Salvador, pero reconocerlo por la fe y tener esa certeza. Que tu mente se concentre realmente que tú eres un hijo de Dios. Y cuando nosotros creemos eso, empieza a venir un cambio de vida, un cambio donde sentimos repugnancia a una vida desordenada. ¿Por qué? Porque la Escritura nos está dando la instrucción cómo debemos de conducirnos como personas que hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso es que es impactante lo que sucede hoy en día. Es lamentable porque hay muchas personas que están siendo enseñadas, pero no quieren obedecer la palabra. Están buscando la elocuencia de grandes hombres con gran sabiduría de palabras. Pero en un mensaje tan sencillo como este, va una bendición muy grande si tú la atesoras. Una vez más, si en tu vida no se ha efectuado un cambio, necesitas darte cuenta que el Evangelio se acepta por la fe. Por eso dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando habla de esto, me hace pensar, yo viví mucho tiempo donde decía que era cristiano, pero las obras no eran buenas. Las obras que practicaba no eran buenas. Pero hay personas también que practican obras buenas y también eso no les sirve. ¿Por qué? Porque dice la palabra que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces quiere decir que no es por obras también que vamos a ser salvos, sino que al nosotros recibir a Jesús como el único y suficiente Salvador, se va a efectuar un cambio. Entonces evidentemente van a ser manifiestas las obras de una persona cristiana, y esas obras van a ser aceptadas como una ofrenda a la presencia de Dios. Mire que es interesante esto, cuando nosotros obramos para bien, obramos estando en el orden que la palabra enseña,
esas obras van a ser contadas. ¿Por qué? Porque Dios paga conforme a las obras. Si nosotros estamos haciendo buenas obras, pero si estamos en Cristo, qué precioso, pero qué lamentable es si nosotros estamos haciendo buenas obras y estamos lejos de la vida de Cristo. Porque sí, el hombre es muy inteligente, el hombre está queriendo justificarse por medio de sus obras, pero eso es abominable ante Dios. Por eso, una vez más, dice la palabra que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Necesitas tú ponerle fe a esa creencia que ha llegado a tu vida, de que Jesús es el Hijo de Dios y que necesitas conocerle, necesitas caminar en obediencia. Como te digo al principio, no necesariamente necesitamos un mensaje de grandes hombres de palabra. Necesitamos un mensaje inspirado por el Espíritu Santo, porque en aquel entonces debemos de darnos cuenta que el Espíritu inspiró a aquellos profetas. Desde el tiempo antiguo, Dios está usando a hombres. Por eso en Éxodo 4:15 me gusta lo que dice Moisés, tú hablarás a él. Le está diciendo, cuando Moisés estaba diciendo que no tenía mucha palabra, estaba poniendo impedimento en él para hablarle al pueblo. Entonces Dios le dijo, ahí está tu hermano Aarón, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca, con la suya, y enseñaré lo que hayas de hacer. De la misma manera, el Espíritu Santo hoy en día nos está diciendo qué hacer, cómo dar el mensaje, un mensaje que lleve vida. Por eso hoy quiero decirte una vez más que necesitas experimentar cambio de vida. Un cambio de vida. El Evangelio de Jesucristo es un evangelio que da cambio a la vida del hombre. Hay mucha religiosidad hoy en día porque las iglesias están llenas de gente religiosa. Pues déjeme decirle que yo era uno de ellos, pero desde que descubrí que el creer en Cristo y aferrarse de esa gran verdad, creerlo con el corazón, por eso es que la palabra es preciosa, hermano, cuando dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Desde el día que yo empecé a confesar con mi boca que soy salvo en Cristo, yo he podido experimentar un cambio de vida y me estoy convirtiendo en un mensajero con el poder del Espíritu Santo para llevarle vida a aquel que está muerto en delitos y pecados. Medita si realmente estás obteniendo ese regalo como la palabra lo está dando, porque si no te estás perdiendo. Porque hay personas que se enojan cuando se le corrige sus errores, es porque todavía no está en el orden que Dios quiere darle la salvación. Porque cuando un hombre ha recibido a Jesús como su Salvador y se le instruye con la palabra, se goza. Cuando se le corrige con la palabra, se goza. Cuando se le enseña con la palabra, se goza. Cuando se le instruye con la palabra, se goza. ¿Por qué? Porque sabe que la palabra es la inspiración de Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿Por qué? Porque el hombre si usa la palabra con la inspiración del Espíritu Santo, va a ser justo, va a usar la justicia. Por eso es que hay veces que me hace pensar mucho cuando hay cristianos que les veo una actitud en contra de los que han fallado de la gracia de Dios. El hombre que peca tiene oportunidad de ser reconciliado, porque para eso fue enviado Jesucristo, para dar vida al que estaba muerto en delitos y pecados. Hay personas hoy en día que ya no están dando oportunidad al que ha pecado. ¿Por qué? Si la palabra dice que Dios es paciente con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué está diciendo esto? Que Dios está extendiendo ese plan de gracia, ese plan de amor, esperando que aquel hombre que peca, que vive desenfrenado, se arrepienta y vuelva a los pies de Jesucristo. Pero hay cristianos que ya están condenando a ese tipo de personas, ya no le están dando la oportunidad, como si la sangre de Cristo solo funciona para una sola vez.
La sangre de Cristo, dice la palabra, que nos limpia de todo pecado. Pero si nosotros llegamos con fe pidiendo perdón. Por eso es que muchas personas pecan, se arrepiente, supuestamente se arrepiente, pero no fue un arrepentimiento haciendo uso de la fe. Cuando nosotros nos arrepentimos y estamos 100% convencidos, estamos haciendo uso de la fe. Estamos siendo 100% convencidos de que hemos sido perdonados. Se va a efectuar un cambio en nuestra vida. Y por eso es que hay gente que no entiende cómo salir adelante porque no está haciendo uso de la fe. Hoy en esta hora quiero decirte que te apoderes de ese plan de salvación, que es por gracia, que es por medio de la fe. No es por un mensaje elocuente, es por lo que tú creas en tu corazón. Es por lo que tú creas en tu corazón. Hoy en esta hora quiero decirte que Dios te está ofreciendo esta preciosa oportunidad de que si no ha habido un cambio de vida en ti, es porque no has hecho uso de la fe, creyéndolo que la palabra dice. Lo que la palabra dice es que por gracia somos salvos y que esto es por medio de la fe. No por obras, no por ser bueno. Hay muchas personas que me han dicho a mí, para ser como tal persona que va a la iglesia, mejor me estoy como estoy. Para ser como tal persona, mejor me estoy como estoy. ¿Por qué dicen esto estas personas? Porque creen que es por obras. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras. La salvación se obtiene por creer en Cristo, por hacer uso de la fe, creyendo con fe de que Jesús es el Salvador de nuestra vida. Yo le aseguro que si tú crees eso, por eso es que hay personas que dicen un tiempo fui cristiano. Usted no le puso fe a esa salvación que Dios le estaba regalando. No puso fe. Pero si usted de ahora en adelante se humilla ante la presencia de Dios y le dice, buen Dios, reconozco que soy pecador, reconozco que necesito un cambio de vida. Y cuando tú empieces a pedirle a Dios de esta manera, Dios va a tomar esa palabra y te va a cambiar tu forma de pensar. Porque el creyente genuino, el creyente que realmente ha experimentado que el evangelio es por fe, se va a evidenciar un cambio en él. Y va a anhelar que otros obtengan ese regalo precioso que se le ha otorgado. Por eso cuando predico el mensaje, es un deleite hacerlo. Porque hay personas que rechazan el mensaje, pero hay otras que lo reciben. ¿Por qué? Lo van a recibir aquellos que realmente están entendiendo que el mensaje viene de parte de Dios, porque se siente aquí, se siente en el corazón. Una vez más, si tú ya eres cristiano y estás siempre que se te da una palabra, una exhortación, estás queriendo buscar la Biblia, buscar dónde está el versículo, es porque todavía no tienes esa sensibilidad espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque así vivía yo un tiempo. Pero ahora, cuando alguien me da una palabra, yo puedo saber si es de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está activo en mí. Yo puedo saber si esa palabra viene de Dios. Puedo saber si la palabra no viene de Dios, porque hay algo que me indica. Entonces, todos los que ya decimos ser cristianos debemos de buscar llegar a ese nivel de tener activo al Espíritu Santo en nosotros para no ser engañados, porque hay falso profeta, hay falsa profecía. Pero ¿cómo es posible que nosotros nos vamos a dejar engañar de un falso profeta si ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros? Si un profeta viene con una falsa profecía, nosotros nos tenemos que dar cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos relación también con el Espíritu Santo. Hoy, en esta hora, quiero orar para que tú te aproveches de este consejo. Es un consejo muy sencillo, pero tiene una profundidad muy grande y un día te vas a dar cuenta de lo que te estoy hablando, que es una palabra inspirada por Dios. Por eso a veces agarro un versículo de acá, agarro un versículo de acá, a lo que el Espíritu me pone, porque sé que hay personas que se van a beneficiar de este regalo precioso, porque este es un regalo precioso, transmitir un consejo de esta manera.
porque no estoy preparando un gran bosquejo bíblico, un gran bosquejo para predicarte un mensaje con elocuencia. Lo que quiero es obedecer a lo que el Espíritu me pone, porque es un mensaje que lleva vida a aquel que cree que esa palabra viene de Dios. Yo te voy a hacer un reto hoy. Quiero hacer un reto para ti hoy. Si tú has vivido diciendo que eres cristiano y vives una vida llena de mentiras, de malas palabras, de envidia, de cuántas cosas, sientes eso en tu interior, no sientes paz en tu corazón, quiero decirte que te humilles, le pidas perdón a Dios porque has vivido equivocado. Porque cuando una persona ha creído en Cristo, dice la palabra que es nueva criatura y ya no puede de ninguna manera actuar de la misma manera. ¿Por qué? Porque se va a evidenciar un cambio, porque el Espíritu Santo tiene que habitar en una persona que está anhelando ser mejor. El Espíritu Santo no puede habitar en una persona envidiosa, una persona mentirosa, una persona codiciosa, en una persona que está lleno de lascivia, de odio, de resentimiento. Está lejos de ahí. Llega ahí para limpiar esa vida. Una persona puede estar llena de mucho pecado, pero si viene arrepentida a los pies de Jesucristo, el Espíritu Santo empieza a tomar control de esa vida y ahí es donde se evidencia un cambio. Por eso es que hay muchas personas confundidas que no entienden cómo es que se vive el Evangelio. ¿Por qué? Porque ven que hay personas que dicen que son cristianas, pero cuando salen de la iglesia tienen una vida terriblemente mal. Entonces hay personas que dicen, no, yo no quiero así porque no quiero estar jugando con Dios. Y hay personas confundidas por quienes, por los que ya profesan ser cristianos y están viviendo una vida en desorden. Por eso hoy la exhortación es para el pueblo que está profesando ser cristiano y está viviendo una conducta desagradable ante la sociedad, porque esa persona está haciendo estorbo a la sociedad. Por eso necesario es que nosotros le pidamos la gracia al Señor para poder exhortar con justicia. Hoy estoy exhortando usando la justicia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra me indica que la escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin dice que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, estoy haciendo uso de la palabra con justicia. No te estoy regañando, te estoy exhortando y la exhortación muchas veces es fuerte, pero necesario es despertar. Despertar si realmente estás dormido, necesitas despertar. Porque si no, te vas a llevar una gran sorpresa. Yo sé que hay muchos que van a ser confrontados con esta palabra, pero el día de mañana, si tendrás acceso a mi persona, podrás decirme, hermano Moisés, ¿sabe qué? Le agradezco por ese consejo, porque realmente estaba dando una vida que no indicaba obras de una persona cristiana. Y tú, amigo, si por la culpa de personas que ya dicen ser cristianas no has llegado a los pies de Jesucristo, quiero decirte que esta es una oportunidad para ti. Solamente tienes que reconocer tu condición de vida. Tienes que reconocer tu condición de vida. No quiere decir que yo ya tengo un nivel inalcanzable. Claro que no. Tengo momentos de debilidad, momentos que puedo darme cuenta que necesito el auxilio de Dios. Y eso es lo que quiero enseñarle al pueblo de Dios, que cuando el Espíritu Santo está activo en nosotros, tan pronto como nos equivocamos, cometemos un error, de inmediatamente vamos a llorar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos equivocado. Si no, no se pudiera vivir este evangelio. Pero ¿qué pasa cuando tú mientes, cuando tú haces cosas desagradables ante la sociedad, no digamos ante los ojos de Dios, y no te sientes con esa disposición de correr de inmediato a pedirle perdón a Dios? Es porque te has descuidado, no has alimentado, como decía la vez pasada, la naturaleza que un día nació, o tal vez no has nacido de nuevo, y necesario es que hoy reconozcas si realmente se ha efectuado un cambio en tu vida. Si no, pues
No importa los años que tengas diciendo que eres cristiano.